el control respectivo. ¿Okay? En el día de hoy vamos a continuar con la siguiente, que es acciones que deben tomar las empresas para superar una pandemia, dictada por el licenciado Miguel Ángel Gemio. ¿Okay? Dentro de su currículum tenemos que en el 2007 estuvo en el MIT, en el 2016 en la Universidad de Stanford, en 2015 en la Escuela de Negocios del MIT, 2016 en la Reserva Federal, 2011 en la SEC, 2006 en la NGSE, en 1996 en la Escuela de Leyes de Harvard, en el 93 se licenció de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Dentro de los lenguajes que él habla es español, inglés, alemán, francés, italiano, japonés y portugués. También dentro de las labores que realiza es profesor de la carrera de Ingeniería Industrial desde 1997 hasta el presente y asociado de EMBA desde 1994 hasta el presente. ¿Okay? Me da un gusto poder contar con usted, licenciado Miguel Ángel, y podemos comenzar con su charla. Ok, gracias, Daino. Muchas gracias. No sé si me escuchan todos, espero que sí. Sí, Vamos a comenzar. Entiendo que tengo como 20 minutos o algo así. No tiene Vamos tiempo a... que 40 minutos max mínimo y para adelante para preguntas. Ok, excelente. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Me parece muy linda la iniciativa de ustedes, los estudiantes de ingeniería que están poniendo sus destinos y haciendo sus cosas por sus propias manos, ¿no? Entonces, es muy, muy bonito ver eso. Comencemos. Me han pedido un tema que es muy, muy lindo. Muy lindo. No les diré, voy a compartir pantalla. No sé si pueden ver. Sí, la estamos viendo. Básicamente, sí, es un tema en el que es casi como hablar de lo que va a ser en el futuro. Es algo que es casi imposible de hacer. Pero sí vamos a tratar de conocer algunos estudios de algunos expertos, de los que son de los reales expertos en la materia, para ver cómo entienden estas cosas de el leadership, del liderazgo de las empresas, de cómo afrontar, cómo enfrentar cosas y cómo ver. También vamos a ver cómo entender estas cosas, ¿no? Y también vamos a ver qué hacen los expertos, cómo diagnostican lo que está pasando y un poco de las recomendaciones que hacen los que saben del tema, ¿ya? Entonces, podemos, a ver, déjenme ver, ok, ya. Esta es una palabra que es ya conocida por todos, va a pasar a la historia, tal vez sería así en el lenguaje de ustedes, los ingenieros, que es algo así, ¿no? Para ponernos en la frecuencia en la que ustedes generalmente hablan, ¿no? La pregunta que me han pedido que pueda responder es esto, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer las empresas? ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Qué deberían hacer al respecto? ¿Qué pueden hacer y qué harán al respecto? Son cosas que no vamos a poder responder en todo, pero sí vamos a poder aproximarnos a lo que dirían que hagan los expertos. Entonces, aquí conviene responder primero esta pregunta: ¿de qué queremos hablar y de qué podemos hablar? Yo diría que podemos hablar de lo que ha hecho la ciencia, un poco de los que saben en esto y cómo se han aproximado a esto, ¿ya? Y quisiera que el concepto este lo entiendan ustedes no como el concepto clásico de industria o empresa, sino más bien como una actividad, un esfuerzo de toda persona en su vida y qué haría después de esto, que es así como lo ven los expertos, ¿no? Vamos a algunos hechos y verdades que son bien obvios, que solamente los vamos a resaltar aquí, ¿no? Primero que el primer hecho es este, ¿no? No existen personas que tengan experiencia en esto, no hay, ¿no? Salvo, no sé, eh, eh, escritores para Hollywood, ¿no? Ni siquiera ellos, tal vez hasta ellos saldrían con argumentos demasiado increíbles de lo que estamos viviendo ahora. Es una crisis de ese tipo, así, ¿no? Caracterizada por esto que es sin precedentes y esto que es sin precedentes. Por tanto, no existe experiencia, no hay expertos, nadie tiene la respuesta. Todos se están aproximando, dan sus opiniones, y aquí tal vez se trata de quién tiene las opiniones más interesantes. La segunda verdad es esta, eh, y esta sí es una verdad que han podido probar muchos expertos en teoría evolutiva y todo, que
causan las crisis, causan esto. ¿Y cambios en qué? En esto. Y al cambiar esto, cambia esto. Entonces, eso sí es relevante porque de esto van a derivar resultados de las personas. Esta es una figura que muestra exactamente cómo puede cambiar una persona cuando se ve amenazada su vida, ¿no? Entonces, definitivamente, esta es una tercera verdad. ¿Cómo? ¿De quiénes? Primero, aquí estamos, creo, todos, y vamos a cambiar cuando veamos esto. Va a ser una perspectiva diferente, ¿no? Vamos a tener, como mínimo, vamos a tener miedo, cuidado, más del que teníamos antes. En segundo lugar, están ellos. Esas personas que van a cambiar en su forma de comportamiento. O esas personas. Y finalmente este gran grupo va a cambiar. Y este otro gran grupo de personas que por cualquier razón han llegado a poner su vida en manos de otras personas. Va a cambiar su comportamiento inevitablemente. Y entonces, ¿qué ven los expertos en esto? Un primer tema es, tal vez interesante, es este. Y el primer aspecto a tocar es este, para comenzar a entrar a ver qué es lo que han visto los expertos en estos temas. Primero, va a surgir esto, es indudable, es inevitable. La pregunta esta de responder cada una de estas preguntas ya va a ser relevante responder, estudiar, analizar, considerar de una manera diferente a como lo hacíamos antes. Un segundo tema es este tema. Vamos a cambiar en esto y vamos a tener esta consideración. Vamos a pensar qué realmente es más importante. Y ya aquí se trata de un tema de, literalmente, de vida o muerte, ¿no? Aunque obviamente ustedes saben que hay personas que dicen, cuestionan, desde perspectivas estadísticas, cuestionan, dicen, no, realmente están mal administradas, mal interpretadas, las tablas se están interpretando mal, no sé. Independientemente de eso, hay un efecto sobre esto en la vida de las personas. El tercer efecto, que ya es relevante en materia industrial económica, es este. Y la elección entre estas dos cosas, ¿no? Habrá un grupo de personas que dirá, obviamente esto, y otro grupo que dirá, no, en realidad debemos hacer consideraciones respecto de esto, ¿no? Y ver qué realmente es útil. Habrá personas que se comprarán un respirador, por ejemplo, no sé, cosas que van a cambiar. Y finalmente, ya surgirá este sentimiento, que ya lo han analizado muchas personas, y cuando las personas piensen si es realmente así o si es así, ¿no? Hay estudios ustedes saben, de personas expertas en riesgo. Ahí está Sam Savage, que analiza de la Universidad de Stanford, que es un matemático de Yale, que lo que hace es ser uno de los más insignes eruditos en el análisis del riesgo en el mundo actualmente. Entonces, definitivamente se va a ser un tema de considerar si es que es así o es así. ¿Cuáles son las soluciones que se plantean a esto? Es muy simple. Aquí se dice que es una tarea para estos señores, ¿no? De inyectar esto, ¿no? De inundar sus ambientes con esto y con esto. ¿Cómo se hace eso? Y para eso hay que diferenciar, ¿no? Hay varios estudios que coinciden, son estudios de la Universidad de Harvard, de MIT, de Stanford, y de varios centros especializados en liderazgo, que diferencian, ¿no? Dicen, estos señores se preocupan, tienen como su prioridad a ellos. Estos señores tienen como su prioridad a estas cosas. Estos señores tienen como sus metas estas. Ellos ven el bosque. Ellos dicen, no tienen esto, tienen esto. Y son buenos para administrar esto. Estos señores de aquí tienen una posición en la que ceden poder. Hay una palabra que ustedes van a escuchar, que es esta, que la manejan mucho, así la traducen al español, y lo que hacen estos señores es esto. Tienen una tarea muy vertical y esta es bastante horizontal. Estos señores lo que hacen es, en su forma de operar, diseñan, crean esto. Sin embargo, ellos lo administran. Son
personas diferentes. Y finalmente ellos aquí usan esto. Y ellos usan esto. Son cosas diferentes. Ambos tienen poder. Ellos lo reciben por un contrato, por una delegación, y ellos lo reciben de la multitud, del crowd. Son aspectos muy importantes a tomar en consideración para saber quiénes deben actuar en las crisis. Los que son muy buenos para administrar crisis son ellos. Ellos no son muy buenos para administrar crisis. Sí hay personas que son de las dos cosas. Lo ideal es que alguien que tenga esta posición también pueda tener esa posición. Pero la regla, según los expertos, es que este señor normalmente no sea esto. Él normalmente no es esto. Y en general, de lo que se trata es de tratar de buscar personas que se comporten como líderes. Ellos son los que saben administrar las crisis. Un tema aquí muy interesante es este. ¿Será esta la solución? Algo que realmente está revolucionando hoy el management y los estudios de los expertos es esto, ¿no? ¿Qué deben hacer las empresas para triunfar? Y aquí hay una frase, esta frase que es muy, muy interesante. Este señor es un alemán, que es un físico, un doctor en física, que tiene un libro que es La ciencia de la felicidad. Es un señor formado en la Universidad de München y que actualmente es profesor de la Universidad de Berlín. Y él tiene unos estudios que son actualmente muy remarcados, muy citados, porque se basan en lo que muchos conocen, es el famoso teorema del altruismo, de un señor que se llama George Price, que muchos lo han debido conocer, ese estudio muy, muy interesante. Y él dice en su libro, este señor, este doctor, es un doctor en física. Noten que no es psicólogo, no es administrador, no es ingeniero, es físico. Él dice, eso de aquí tiene efecto en las personas y tiene el efecto de ser esto y causa esto. Que es el mismo efecto que causa cuando una persona hace esto. Es el mismo efecto. Y él dice, este efecto es básicamente esto y que se puede medir. Él presenta una métrica de lo que pasa en el cerebro de los humanos cuando hacen esto, cuando tienen una conducta de esas. Él remarca y dice, es cierto que las personas buscan esto, pero dice, al buscar esto, están buscando esto y buscan a su vez esto. Entonces, en esa búsqueda de lograr eso, de alguna manera, él hace un planteamiento muy interesante. Dice que se ha comprobado en estudios de esta cantidad de personas, por esta cantidad de años, y con resultados que se han repetido de grupo a grupo, de universidad en universidad, entre las cuales está Harvard, MIT y Stanford, se ha repetido el resultado de que las personas que tienen estas dos formas de comportarse, tienen una vida que es así, que es así y que es así. Y dice, cuando se le plantea esto a un manager, a un administrador, a un líder de un proyecto, la respuesta en general es esta. Y ellos dicen, claro, es obvio que nos gustaría, pero también dice, cuando ellos plantean, ellos dicen, vivimos en un mundo que es así, altamente competitivo, en el que es imposible pensar en esto, en que uno va a hacer esto con los demás. Entonces, él continúa y dice, es cierto, existen estereotipos evolutivos, conductas evolutivas que las personas consideran como una verdad y que deben ser planteadas en los estudios que conocemos, que hemos visto en este colegio, muchos que son estos, que básicamente plantean que las personas todo el tiempo están en constante conducta de esta naturaleza. Y que todos buscan esto para sí mismos con el objeto de lograr esto. Entonces, en las personas se crean estereotipos de que la conducta debería ser esta y no esta. Que no es
evolutivamente correcto. Sin embargo, él plantea nuevamente un tema que es muy interesante, que es esto, ¿cierto? La famosa interdependencia. Actualmente, dice él, personas con esto de los social nets, las redes sociales, tienen un altísimo grado de esto y tienen mucha más interdependencia que antes. La pregunta que hace él es esta. ¿Ellos vivirían sin ellos y viceversa? ¿O ellos vivirían sin ellos y viceversa? Y dice, mientras más interdependencia hay, la posibilidad de considerar que los demás importan, sí es cierta. Los estudios del profesor, aquí una cosa que muchos deben conocer, hay unos estudios muy, muy interesantes de este profesor, que es un profesor que fue decano del Sloan, que es la Escuela de Administración del MIT, y es el creador del modelo Delta, llamado modelo Delta, más antes era proyecto Delta, de hecho así se llama su libro. Y él dice que él es esto para las industrias. O sea, de ellos depende que una industria sobreviva o no, especialmente en este tiempo en el que la interconectividad y la interdependencia estratégica es un hecho. Y él plantea su modelo con base en una teoría que yo sé que ustedes muchos estudian, que es el bond, la famosa soldadura, cómo uno se suelda con un usuario, cómo hace que el usuario no quiera dejarle, no es que no pueda, sino que no quiera dejarle, y que uno importe para el usuario. Y él plantea, como lo planteaban los clásicos de la economía moderna, que el usuario debe querer que el industrial sobreviva. Debe querer. Si eso sucede, el industrial nunca va a perecer. Y aquí se plantea el gran tema. En un mundo que es así hoy, un mundo en el que podemos estar en este momento hablando con una persona que está en Australia o China, donde sea, la gran pregunta es ¿cuál debería ser la posición? ¿Cuál debería ser el ¿qué es lo que tenemos, lo que venimos hechos de fábrica? ¿Qué tenemos como algo que viene como parte de nuestra carga evolutiva? Y de acuerdo a los expertos, eso que viene como parte de nuestra carga evolutiva, que ha sido probado por estudios que han hecho ellos y que los citan en sus trabajos, es la disposición a esto, que proviene de esto y esto. Tenemos una especie de hardware dentro de nosotros que hace que seamos así hechos de fábrica. Y eso, mientras más interconectividad tenemos, llegamos a esto. Entonces, la pregunta... ¿Se colgó esto, perdón? Ahora sí. Bueno, la pregunta y el resumen es, ellos generalmente hacen esto y tienen esto. Y él dice, los que son así, los que no son así, si no son así y quieren esto, deberían ser así, deberían hacer esto. Dice él, ya sea que seas bueno y tienes disposición a triunfar, futuro de triunfar en un mundo interconectado, o seas malo y quieres triunfar, en cualquier caso el resultado final es que el dar y el compartir parece ser la regla hoy. Y eso está respaldado por los estudios de los profesores Arnold Bax del MIT, George Price, que era profesor de Harvard, y este profesor, que es un profesor de física, que tiene este trabajo. Parecería ser, para terminar esta partecita, que ellos, este señor, que es este señor de aquí, muchos lo deben conocer, tenía una frase muy bonita que era esta. Y es increíble que parecería ser que los expertos de hoy están llegando a la conclusión de que sí tenía razón. Pasemos rápidamente al otro cambio,
¿Qué es este? Es un cambio muy fácil de entender para ustedes, que son de una generación que ha nacido con ese cambio, casi. Pero hoy el cambio ha sido, la adopción ha sido de esta naturaleza, ¿no? Se ha adoptado esto para esta actividad, para esta otra, para esta y hasta para esta. La pregunta es esta, ¿no? Si va a realmente llegar a ser así. Y los expertos dicen que definitivamente sí va a ser así. Y se va a llegar a este concepto de aquí, para lo cual se debe hacer esto, y se debe llegar a esto. O sea, hay obviamente unos 20 tipos de innovación que no los vamos a citar aquí, pero hay un grupito de ese tipo que se refiere a la innovación tecnológica, que es la forma como se encaran estos procesos en los señores que ven fundamentalmente los emprendimientos tecnológicos, ¿no? La palabra clave aquí es esta: cambiar lo que eras. Ya está pasando eso en los aviones que están considerando estos cambios. Fíjense los cambios. Aquí va a haber un plástico en los aviones. Van a cambiar el sentido. Es lo que están considerando hoy que van a hacer, porque en las industrias grandes, en las grandes industrias, existen responsabilidades por daños que pueden ocasionar a personas o usuarios, sabiendo que podían ocasionar esos daños. Entonces ahora están considerando seriamente modificaciones que tienen un costo y las están considerando seriamente. Y aquí entramos nuevamente a un estudio de un profesor, que es un profesor que era antiguo profesor de Stanford, hoy es profesor de la Universidad de Nueva York. Es un premio Nobel de este año, fíjense. Y es autor de esa teoría, que es una teoría de hace unos 15 años, y esa teoría de aquí, que él fue la que mereció el premio Nobel de Economía junto con el profesor Nordhaus de la Universidad de Yale. ¿Qué dice él? Es algo súper interesante. Fíjense, esta es su frase, que es bastante física, ¿cierto? Bastante física. Todos en colegio nos han enseñado que algo parecido a esto, como respecto a la transformación de la materia y todo eso. Pero él dice, primero debe ser así. Debe el conocimiento abrirse, lo que ocasiona esto. En segundo lugar, dice, cuando se combina el conocimiento, se genera esto. En tercer lugar, dice, cuando se valida y se da confianza al conocimiento, a la expansión del conocimiento, se generan incentivos para eso, se logra la innovación. Entonces, este estudio son los estudios que ya ha sido objeto de premio Nobel y que además ya ha analizado cómo se debe, para qué se debe compartir el conocimiento y cómo se llega a la innovación. Un tercer tema, que es casi el último, que es este. Antes no teníamos, no conocíamos esto como algo que sea prioritario solo para los que tengan personas enfermas. Pero la experiencia actual ha probado dos cosas: que los servicios son así y son así. Y para las personas que han perdido seres queridos en estos días, es algo que es demasiado evidente. Entonces, ¿qué se debe hacer al respecto? ¿Y qué va a pasar al respecto? Y aquí nuevamente entramos a ver lo que dicen los académicos. ¿Existirá esto? ¿Realmente habrá un nuevo mercado? Y hay una teoría que muchos la analizan en economía, la analizan en ingeniería, que es esta. Este señor es un profesor que murió siendo profesor de esta universidad. Nació en Austria, fue un banquero de un banco que se llama Biederman. Y este señor planteó esta teoría que es parte de un libro que se llama Socialismo, Capitalismo y Democracia, y de su teoría de ciclos económicos. Y él, para entender lo que él plantea, esta imagen es muy ilustrativa, ¿no? Los que han visto Harry Potter se acuerdan de esta ave, de la de Fénix, ¿no? Y él plantea que hay que hacer esto, o sea, negar el modelo que había para renacer. Esto no es algo tan fácil. No es algo tan fácil, y hay estudios del profesor Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia, con el profesor Felipe Larraín, profesor de Economía del MIT,
que dicen que el cambio de un industrial es algo de lo más difícil que existe. Y ellos plantean en un libro, plantean su estudio de por qué China hoy es más desarrollada que Rusia, si antes Rusia era más desarrollada que China. Y explican eso con base en la destrucción creativa. Dicen que en las industrias en los países donde no hay industrias, es muy fácil establecer una industria. En los países que ya tienen industrias, es muy difícil cambiar esa industria. ¿Ya? Bueno, entonces, ahí va a haber un cambio definitivamente. Deberían cambiarse los modelos viejos de los industriales clásicos que vendían físicamente. Y las ventas en la mayor parte de los países van a comenzar a cambiar. De hecho, hay muchas personas, un grupo de personas que dicen, yo ya no voy a comprar cosas a las tiendas, ya no voy a ir a comprar cosas a las tiendas. Otros dirán, no, yo voy a ir igual, no pasa absolutamente nada. Ustedes saben que hay dos grupos, ¿no?, hoy en el mundo, los que dicen que esta es una gran conspiración de la información y que no hay absolutamente nada, y otros que ya se van al extremo, ¿no?, que dicen que, no sé, se van a todo por teorías, ¿no?, que es el fin, que no sé qué. Hay grupos de personas que piensan de todo, pero la mayor parte de las personas está reconsiderando su conducta anterior. El último efecto es esta fobia es una fobia que es a las multitudes, ¿no? Y las personas considerarán, si no hay más de esto, no hay más posibilidad de esto, es menos de esta naturaleza, y si no es más que esto, más de esto. Ya están comenzando a pensar en si las personas irán a los estadios. Una persona a la que se ha muerto un pariente o un amigo, ¿irá a un estadio? Una pregunta que no sabemos cómo responderla, los expertos la responderán. Y aquí han habido unas primeras aproximaciones académicas de cómo va a cambiar el comportamiento específicamente con el COVID. El profesor Shafir, que es un profesor formado en esta universidad y que actualmente es profesor de esta universidad, y este profesor, que es un profesor de esta universidad, ambos son expertos en psicología y cambios de comportamiento, y ellos han planteado 8 efectos muy interesantes, y dicen, primero, lo que surge después de este problema mundial es esto. Ya surge esto, ya no es algo tan irrelevante. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo deberían solucionar las personas, las empresas, los líderes esto? Dando esto. O sea, dando información clara, la verdad, para evitar el descuido y la sobreconfianza, para que las personas no tengan una confianza falsa. En segundo lugar, dice, van a comenzar a aparecer ese tipo de comportamientos, ¿no? Que van a ser así. O sea, hoy, si una persona tose al lado de alguien, al lado de ustedes en la calle, ya no va a ser como antes, ¿no? Antes era irrelevante. Hoy va a ser realmente preocupante, ¿no? Entonces, la solución, dicen ellos, es reforzar esto. O sea, una solución que plantean ellos es crear programas que refuercen esto. En las autoridades, en los líderes, en los gerentes, en las personas que controlan grupos. El tercer problema es el tercer efecto es y el problema de que las personas tienen tendencia a descuidarse. Cuando hay un riesgo en un momento, tiende a bajar la curva de precaución, ¿no? Y dicen ellos que se debería continuamente recordar y aceptar que ya no se hará esto por las personas y que esto es normal. Entonces, entenderán que aquí ya se toman en consideración las fiestas, las actuaciones en grupos y demás, ¿no? Son cosas que indudablemente van a ser objeto de consideración por parte de las empresas que llevamos de quienes vendían productos en las entradas. En nuestro país es algo increíble. Tenemos casi todos los días fiestas en algún pueblo, siempre hay, ¿no es cierto? Entonces van a comenzar a considerar eso las personas. Un cuarto tema es y los cambios como producto de esto, ¿no? Y la solución, como producto del aislamiento creciente, muchas personas ya no van a querer tener contacto social, dicen ellos, es esto, ¿no? Reforzar la importancia de este ambiente y reforzar
el apoyo a estos programas de aquí. En quinto lugar está este tema, este efecto. Y aquí básicamente hablan de un tema de transparencia. Ellos dicen que actualmente hay una incertidumbre aquí en estos dos temas. No se sabe realmente si las autoridades están diciendo la verdad o no, o si podrían no decirla por alguna causa, ¿no? Entonces, ellos dicen que la solución debería ser esta, para evitar que se incurran en conductas derivadas de esa desinformación. Y cuando se habla de información, ellos dicen que debería ser una información contrastada, explicada, que tiene defectos y que tiene posibles distorsiones, ¿no? Hoy nos dicen que en un país hay X enfermos por millón y 5% de muertes por 5% de muertes, ¿no es cierto? Nos están diciendo, ellos dicen que se pueden contagiar de cada millón, solamente X personas, un número muy reducido, y de ese grupo pequeño, solamente un 5%, un 4%, un 8%, lo que sea, puede morirse. O sea, si uno interpreta mal la información, llega a la conclusión de que es muy poco probable que se muera de esa enfermedad. Entonces ellos dicen que eso debería ser bien informado, correctamente informado. Y finalmente, el 6 es este, son 8, es este, ¿no? El deseo de volver a esto. Todos quieren, nadie quiere cambiar. Hay estudios muy interesantes de la Universidad de Stanford, que el cambio es una de las cosas más difíciles de lograr. Y él dice que la solución es esta, ¿no? Proporcionar servicios de estos y considerar nuevos alcances de los servicios de salud, nuevos alcances. Ya no deberían considerarse los alcances clásicos, dicen ellos, y deberían pensarse en nuevas formas de proporcionar esos servicios. Finalmente esto, el penúltimo punto es este, que es el cambio de estos modales. Y al hablar de eso, habla de la forma de saludarse, la forma de ya no abrazarse, la forma de hablar. Hay oficinas en las que, estando en la misma oficina, hablan por teléfono. Es una cosa que por precaución se está haciendo en algunas oficinas. Entonces, ellos dicen que debería ocurrir esto respecto de esas formas que adoptan las empresas. Y finalmente, dicen que surge esta pregunta en las personas. Y la respuesta debería ser que se haga esto y que se haga esto respecto a las nuevas formas de comportarse y de hacer las cosas. En nuestro país hay unas normas que han salido sobre el teletrabajo, por ejemplo, que hoy en Bolivia es legalmente permitido que una persona trabaje desde su casa. Eso nunca hubiera habido si no hubiese por esta enfermedad. Una cosa que ya se hacía, ya se hace en otros países. En nuestro país ya se hace hoy, es legalmente permitido. Bueno, y finalmente, para terminar, están los estudios de cómo afrontar esto objetiva y técnicamente hablando. Y yo les recomiendo este estudio del profesor Benan Tabrizi, que tiene un libro que habla del proceso de transformación, el proceso de cambio, ¿no? O sea, yo sé que en Bolivia tenemos una forma de comprender medio política de eso, pero es nada más un artifact, es una categoría que usan los políticos para identificar cosas, pero en este grupo de académicos, el proceso de transformación es un proceso bastante serio. Este profesor planteó y logró reformular el planteamiento que hacía la reingeniería creada por un profesor del MIT que creó la reingeniería, que era Michael Hammer, que murió. Entonces, actualmente él, Benan Tabrizi, es el líder en cómo debería operativamente hacerse un cambio en una industria. ¿Ya? Entonces, en definitiva, verán ustedes que, ¿qué deberían entonces hacer las empresas? ¿Y qué harán las empresas? Yo diría que las empresas deberían pensar en su subsistencia. Y lo que hemos visto aquí de los académicos que ya han estudiado esos temas, parecería ser que su propia subsistencia está en cómo van a actuar y qué van a hacer respecto de los demás. De eso va a depender su subsistencia.
independientemente de la posición que adopten hoy, eh, independientemente de la postura técnica que tenga, el resultado de su sobrevivencia va a depender, va a estar localizado en, su, en cómo reaccionan y qué hacen hoy en una posición de liderazgo frente a sus eh, eh, accionistas y trabajadores y consumidores, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Espero que les haya gustado. Son esas las ideas. Ok, muy buenas. Gracias, muchas gracias, licenciado. Vamos a pasar a la zona de preguntas. Ok, entonces déjeme compartir las preguntas más votadas a través de la plataforma Slido, que son estas de acá. Ok. Ok, no sé si ya puede, me confirma si puede observar las preguntas. Sí, todavía no. Me parece que todavía no. Ya, Ok, ya me han caído. está cargando un minutito. Ok, estas son las preguntas. Entonces vamos a responder las 5 más votadas, que son las siguientes. La primera, ¿en qué medida afectan los bonos otorgados por el gobierno actualmente al desarrollo económico del país? ¿Es beneficioso otorgar bonos en masa? Ya, me imagino que se refieren a los bonos colocados por el Estado boliviano en el mercado bursátil de Nueva York, que fueron comercializados en Luxemburgo, que son de un par de miles de millones de dólares. Eh, eh, lo que ha hecho el gobierno anterior, que es el gobierno que emitió esos bonos, fue destinar esos fondos a, eh, a crear infraestructura para, eh, para incentivar actividades que produzcan valor, produzcan valor. Eh, mm, entonces, obviamente hay unos compromisos ahí pendientes de pago. eh, Son cosas que los expertos dicen que deberían cumplirse, que están sujetas a la legislación americana, específicamente el Estado de Nueva York, y que, por tanto, deberían honrarse. Yo sé que va a ser complicado, va a ser difícil, deben ser contratos bastante duros, son inversiones que son colocaciones en mercados americanos, no se parecen ni remotamente a las colocaciones bolivianas, locales. Entonces, yo creo que sí, eh, el desarrollo del país va a estar, yo no diría afectado, pero van a ser cosas que hay que considerar eh, para, para honrar esas deudas ya contraídas con el mercado americano. No es conveniente, ya existe evidencia en experiencias argentinas y experiencias de otros países, no es de ninguna manera conveniente incumplir el pago de esos bonos porque son compromisos contraídos por los estados que no se sujetan a contingencias, no están condicionados a recibir o no utilidades, ¿no? Una cosa que eh, eh, es bien interesante de considerar es tres posiciones, ¿no? De los industriales en los países, ¿no? La primera posición es una posición estrictamente financiero-económica que es muy razonable, muy racional, que es básicamente el flujo muy simple de un esquema de negocios, ¿no? Que dice yo contrato mano de obra y me comprometo a pagarle una suma X y él me da la mano de obra, yo esa mano de obra fabrica productos, vendo el producto en una suma Y, la diferencia entre Y y X es mi ganancia, y además de los gastos adicionales. Entonces, si no vendo los productos, no tengo cómo pagarle al obrero. Es la perspectiva financiera económica. Y dice, por tanto, no pueden obligarme a pagarle. La perspectiva legal dice que es irrelevante. Es irrelevante si ganas o no ganas. Igual debes pagarle. Se fijaron, son dos extremos totalmente opuestos. Y tal vez la tercera es encontrar un punto medio, un punto razonable en el que las partes encuentren
un destrabe. Va a pasar lo mismo en estos mercados. Si llegamos a entrar en mora, espero que no sea así. En el pago de los bonos emitidos por otro país va a ser algo que puede suceder, que ha pasado con otros países, ya ha pasado, ha sucedido, y han tenido que volver a negociar. Hay mucha literatura sobre lo que llamaban los fondos buitres en Argentina, sobre los bonos emitidos, los bonos soberanos emitidos por el Estado argentino en el mercado de Nueva York, que al final fueron puestos a consideración de un juez en Nueva York, y qué es lo que corresponde, y al final tuvieron que negociar. Unas cuestiones técnicas ahí de la cláusula par y paso, y que al final tuvieron que negociar. Entonces, sí creo que podía afectar si no se toman en consideración estos temas que acabamos de tocar brevemente. Ok, pasemos a la siguiente pregunta, que sería según su punto de vista, de acuerdo al cambio que está haciendo el mundo con la interacción tecnológica, ¿usted cree que es correcto pasar clases virtuales? Bueno, aquí es súper interesante esto. Lo que pasa es que hay universidades que no son muy partidarias en este tipo de formas de pasar clases, porque la actividad universitaria tiene tres pilares muy delicados, muy importantes, especialmente en nuestro país. La primera es una actividad muy simple, muy lineal, bastante reemplazable, que es la instrucción, ¿no? Se les pasa unos papers y se les pasa unos policopiados, unas fotocopias, unos libros, como ustedes quieran, y listo, terminó. Nos encontramos en el examen y no se conocen. Es una parte de formación académica. La segunda parte es la parte de educación, que no solamente toma en cuenta la instrucción, sino que se trata de transmitir cierto tipo de valores a personas que están en formación o que ya casi han concluido su etapa de formación. De hacerles comprender, en muchos casos, lo más lindo de las clases de los profesores en los Estados Unidos no es el libro mismo, sino la clase misma. Hay universidades en las que es obligatoria la asistencia a la clase, porque la va a dictar un profesor que el que ha escrito el libro. Y es importante por la forma de inflexión de la voz, por la forma de manejar la pizarra, por la forma de hacer cosas. En los Estados Unidos hay cosas muy interesantes. La forma de los pizarrones, por ejemplo, es algo que a veces siempre les explico en mi clase, es algo excepcional, que tiene una relevancia para la formación académica. Y finalmente, la tercera en nuestra universidad es la de hacer una conexión del alumno con la realidad. Nuestro país no es un país rico, independientemente de lo que podamos querer, de lo que podamos pensar. Nuestro país no es un país rico. Entonces, al no ser un país rico, necesitamos que las personas inteligentes puedan tomar conocimiento de la realidad del país, de la realidad del país, y conocer tal vez algo que podría ser la misión que podrían tener en el futuro. Entonces, eso se hace solamente con una forma de educación, una de las actividades formativas más importantes de nuestra universidad, que es la extensión universitaria, que es de dos tipos, la nacional y la internacional. La nacional para conocer la realidad de nuestro país, para tocarla, para olerla, mirarla, y conocer en la extensión universitaria internacional, conocer la comparación, el otro extremo. Entonces, esos tres pilares yo creo que forman, bueno, no creo yo, dicen los expertos que forman la educación universitaria, y lastimosamente no se puede hacer eso en la forma de clases virtuales, ¿no? Cuando uno está en una clase, uno se puede dar cuenta perfectamente de quién está entendiendo y quién no está entendiendo por la forma como mira. Te puedes dar cuenta si la clase está siendo aburrida o no, por la forma como el curso está, si se mueve o no se mueve, o si hay silencio o no, o la forma desorientada o
extremadamente concentrada que tiene un estudiante para saber cómo redireccionas tu forma de enseñar o de hablar. Entonces, creo que eso no se puede hacer lastimosamente en la parte virtual, aunque hay herramientas súper alucinantes que no las usamos mucho nosotros, pero definitivamente son formas que no van a poder reemplazar a la forma presencial. Obviamente tenemos limitaciones ahora en nuestro país, muchas más limitaciones. No va a haber otra que hacer lo que podamos hacer, no lo que tenemos que hacer, ¿no? Ok, vamos a la siguiente pregunta, que es, bajo el supuesto de que de la existencia de una vacuna, las actividades volverían a la normalidad. ¿Qué es lo que cambiaría para siempre? Ah, yo creo que sí, es una muy buena pregunta. Todas las preguntas hasta ahora han sido súper buenas. Me parece una pregunta súper interesante esta. Imagínense que yo recuerdo, y para eso tal vez les puedo contar una experiencia personal, que es lo que me consta. ¿Qué pasa cuando te muerde un perro? ¿Cierto? La herida se te cura, ¿cierto? Y después comienzas a tener miedo al perro. O sea, a mí de niño me mordió un perro bien grande y yo tenía miedo al perro por muchos años, hasta que me volví amigo de los perros, pero después pero eso fue un proceso larguísimo. Entonces, actualmente lo que va a pasar es que muchas personas van a comenzar a tener una especie de miedo. Los expertos dicen que eso va a permanecer como una gran incertidumbre. Es como cuando dices, bueno, si me enfermo es el hospital. Tú dices, pero el hospital ha demostrado que no tiene formas de curar a las personas en algunos países y que simplemente ha colapsado. Entonces, eh, y van a comenzar a haber consideraciones de miedo y de riesgo, eso dicen los expertos, y que deberían haber consideraciones de las empresas para comenzar a aceptar que van a haber cambios en las personas, especialmente hoy en los jóvenes, ¿no? Yo estimo que los mayores van a adoptar eh, sus antiguos hábitos, estoy casi seguro, porque ya les decía nuevamente, hay estudios de Stanford que han demostrado que la transformación es las cosas más difíciles que existen. Un ejemplo que siempre a veces me gusta citar es que, ¿qué pasa si tú hoy día sales de tu cuarto por unas 2 horas y vuelves, o del lugar donde vives, y vuelves, y todo está cambiado de lugar? Todo. Ha sido mejorado. Tienes inventario, tienes una relación de tus cosas y todo. Igual no te gusta. Porque es algo que las personas normalmente no lo hacen con comodidad. No es algo normal para las personas. Las personas prefieren, algunos le llaman la zona de comfort, ¿no? Eh, pero en general a las personas no les gusta cambiar, no se sienten más cómodas estando como está. Entonces las personas que vuelvan a lo que ya ha sucedido van a asumir un riesgo, ¿no? Van a asumir un riesgo. Los expertos dicen que no es la primera de muchas, ¿no? No es que va a ser la única pandemia, ¿no? Dicen que ha comenzado una línea, y son estudios de nada menos que del propio Johns Hopkins y de otras universidades, ¿no? Que dicen que ya se esperaba que iba a pasar esto, ¿no? Entonces, es algo que eso va a pasar, me parece, eso harían los expertos con el comportamiento, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias. Vamos a la penúltima pregunta. Dice Ligemio, ¿cuál es la normativa vigente de teletrabajo para Bolivia? ¿Debería hacérseles adendas a los contratos laborales? Sí, hay un decreto que me parece el 4200, me parece de abril, ¿no? Pero sí, deberían citarse que se acogen a esta modalidad. O sea, realmente, si ya está permitido en la ley, no es necesario que esté en un contrato de trabajo, lo que simplemente debería hacerse es aclararse cómo se va a desempeñar el trabajo. Ya habían problemas, yo tenía algunos casos, casos en los que me consultaron, en cómo se controla la asistencia a una persona que trabaja desde su casa. Yo tenía ya clientes que hacían eso, especialmente en otros países, y te preguntan eso. ¿Cómo haces cómo le controlas a una persona que está en Bolivia, que está entrando a trabajar, si no sabes si está entrando a trabajar? Entonces se comenzaron a usar herramientas como eh,
los localizadores del lugar donde estás, para que sepan que estás cumpliendo tu tarea. Y van a comenzar a haber herramientas, me imagino que van a haber hasta apps que se van a comenzar a crear para eso, ¿no? No hay ningún problema. Sí, sí hay que firmar adendas si fuera necesario. Ok, vamos a la última pregunta, que es, ¿qué acciones deberían tomar las microempresas que en su mayoría, como señalaron las noticias, ya no cuentan con el capital de trabajo? ¿Algún consejo? Sí, bueno, las microempresas en general, la gran parte de las microempresas son informales. Entonces, al ser informales, las microempresas pasan por encima, eh, no consideran que son aplicables a ellas, porque además no tienen planillas, los incrementos salariales, las horas extras, muchas por su propio diseño artesanal no pagan casi ninguno de los beneficios sociales, porque simplemente no les permite su economía hacer eso. Y ahora que están, yo soy casi seguro de que muchas de las microempresas, eh, simplemente no han pagado. Entonces, eh, lo que hacen ellos es tienen economías casi familiares. Entonces ellos tienen un razonamiento, como les decía, bastante financiero económico, ¿no? Dice, si no he vendido, ¿de dónde te voy a pagar? ¿No? Eh, Al ser informales, ellas como que sobrepasan la formalidad legal, y de hecho un trabajador que va a reclamar ni siquiera está en la planilla, ni siquiera existe una planilla, ¿no? Eso pasa con las microempresas, porque a veces se llaman microempresas a empresas que no son realmente micro, son empresas medianas y grandes. Y hasta estas empresas medianas y grandes están con esa tendencia a hacer eso. Les reitero, no es que sean personas, porque son personas malas, sino porque tienen diseños financiero-económicos bastante precarios, tienen ingenierías muy primitivas, financieras y operativas. Entonces, un golpe de estos definitivamente sí les hace eh, eh, preocupar, eh, y habría que ver cómo van a reaccionar. Legalmente, desde el punto de vista legal, les puedo decir, sí hay obviamente una obligación legal de pagar los salarios, por ejemplo, pero en la realidad estoy casi seguro de que no han pagado, porque no han podido pagar y además, como no están en la formalidad, no se sienten obligadas a hacerlo. Entonces, eso va a ser muy triste porque gran parte de las empresas en Bolivia son microempresas y eh, son informales. Desde el punto de vista económico, eso es algo bueno, que haya microempresas, es bueno, es bueno. Desde el punto de vista legal y social, no siempre es bueno. ¿Saben por qué? Porque hay estadística que demuestra que las microempresas son las que no pagan, no cumplen las leyes laborales y sociales. Y en general, si las cumplen, ya no son micro, porque ya son grandes. Entonces, hay un tema muy importante que considerar aquí. Les reitero, desde el punto de vista económico-industrial, si quieren, es muy importante que existan esas empresas, pero son informales. Y de hecho, son incluso empresas que no emplean ingenieros, ¿no? Son empresas familiares que eh, se levantan y funcionan a puro pulmón, ¿no? Ok, muchas gracias por, por las preguntas. Fueron respondidas las preguntas más votadas, como pudieron observar. Y quisiera volver a agradecer a usted, licenciado, por darnos la oportunidad de escucharlo y si nos tuvieron algunas palabras para despedirse de las personas presentes. No, muchísimas gracias, les agradezco a todos, y que les vaya muy bien en sus ciclos de seminarios. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Chacha. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.